Buenas tardes, mi nombre es Peña Barahona. El día de hoy voy a presentar la aplicación de alguna de las teorías monetarias en el contexto internacional, haciendo énfasis en lo que es la pandemia ocurrida en el año 2020 a 2022 aproximadamente. Primero que nada, la pandemia del COVID no solo fue una emergencia sanitaria, también fue el mayor desafío económico enfrentado del siglo XXI. Bancos centrales de todo el mundo se vieron obligados a implementar medidas extraordinarias basadas en teorías monetarias clásicas para evitar un colapso financiero global. Eh, Vamos a analizar tres aspectos fundamentales. Primero, estrategias clave que se utilizaron. Segundo, su impacto real en variables como inflación y tipos de cambio. Y tercero, cómo las teorías económicas nos ayudan a entender estos fenómenos. Y este análisis nos va a permitir comprender por qué algunas economías se recuperaron más rápido que otras y qué lecciones dejó esta crisis sin precedentes. Antes de continuar, recomiendo leer parte de las diapositivas porque la información que yo voy a mencionar es información por aparte, va a ser un complemento de ambas, información complementaria de parte de las diapositivas e información que yo voy a ir exponiendo. Primero que nada, vamos a ver algunas de las estrategias de política monetaria. Cuando la pandemia golpeó en el año 2022, los bancos centrales activaron tres mecanismos principales. El primero fue la reducción drástica de los intereses. La Reserva Federal estadounidense bajó sus tasas al rango de 0 a 0,25%, siendo el nivel más bajo en su historia, siguiendo el ejemplo del Banco Central Europeo, que mantuvo tasas en cero. Esto hizo que obtener créditos fuera más barato, salvando a muchas empresas de la quiebra, pero también castigó a las personas que son ahorradores. El segundo mecanismo fue el quantitative easing o flexibilización cuantitativa. El BCE inyectó 1,85 billones de euros comprando bonos públicos y privados, mientras que la Fed em, inyectó 2,3 billones de dólares. Estas compras a gran escala de activos evitaron el colapso de los mercados financieros, pero aumentaron la oferta monetaria a nivel récord. El tercer mecanismo fueron los programas de emergencia. En México, el gobierno canalizó 750,000 millones de pesos a través de la banca de desarrollo para apoyar a los pymes, que son empresas pequeñas a medianas. Alemania, por su parte, ofreció garantías estatales por 400,000 millones de euros para préstamos corporativos. Estas medidas demostraron ser vitales para mantener el empleo durante los meses más críticos. Vamos a hablar un poco del impacto económico que tuvieron estas variables. Estas políticas tuvieron efectos profundos. Por un lado, evitaron una depresión económica, pero por otro, generaron nuevos desafíos. La inflación se disparó en los años 2021 y 2022, alcanzando el 7% en Estados Unidos, siendo la más alta en 40 años, y niveles catastróficos como el 85% de Turquía. Esto ocurrió por tres razones principales. El exceso de liquidez en el sistema, las disrupciones en las cadenas de suministro globales y el aumento repentino de la demanda cuando las economías reabrieron. Los tipos de cambio también sufrieron monedas emergentes como el peso argentino y la lira turca, que se fortaleció como activo refugio. Bancos centrales como el de México tuvieron que intervenir vendiendo 44,000 millones de dólares de sus reservas para estabilizar su moneda, el peso mexicano, pues en este caso. Vamos a hablar un poco de los fundamentos teóricos que tienen pues todo esto.
Estos fenómenos pueden entenderse a través de tres teorías clave. La teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher explica cómo el aumento masivo de la oferta monetaria, el M3 creció 20 al 25% en economías avanzadas, llevó inevitablemente a mayor inflación. La ecuación de MV es igual a PT nos demuestra esta relación directa entre dinero y precios. El enfoque keynesiano justificó el gasto público y las políticas expansivas para reactivar la demanda agregada. Los cheques de estímulo en Estados Unidos son un ejemplo clásico de esta visión. Sin embargo, como advirtió Milton Friedman, desde el monetarismo, la inflación siempre es un todo, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El exceso de liquidez sin aumento equivalente en la producción tenía que generar presiones inflacionarias, pues tarde o temprano. La pandemia demostró que ninguna teoría por sí sola puede explicar una crisis tan compleja como la que fue la del COVID-19. Fue necesario combinar ideas de diferentes escuelas económicas, adaptándolas a circunstancias sin precedentes. En este caso, pues lo ocurrido con todo el cambio global que se hizo gracias a la enfermedad. Para concluir, la crisis del COVID-19 transformó para siempre la política monetaria global. Por un lado, demostró pues la efectividad de medidas no convencionales como el QE para evitar colapsos financieros, pero por otro lado, reveló los peligros de políticas demasiado expansivas, especialmente para pues los países en vías de desarrollo o emergentes. Las lecciones son claras. Primero, la coordinación entre política monetaria y fiscal es esencial. Segundo, las herramientas deben adaptarse al contexto de cada economía. Y tercero, los bancos centrales necesitan nuevos marcos para lidiar con crisis futuras en un mundo cada vez más pues, digitalizado. Como reflexión final de mi parte, esta crisis nos enseñó que la teoría económica no es solo un ejercicio académico, sino pues una guía fundamental para tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas. El reto ahora pues es aprender de estas mismas lecciones para poder construir sistemas económicos más resilientes y que se puedan adaptar a los cambios que se den a lo largo del tiempo en el mundo. Para finalizar, si este análisis les resultó útil, pueden compartirlo con quienes pueden estar interesados en el tema. Y por mi parte sería todo. Yo soy Nahum Peña Barona, su servidor, y espero verlos hasta la próxima. Muchas gracias.